donde la oscuridad empieza, el silencio echa raíces. Nadie puede imaginar el peso de un secreto que no solo es tuyo, sino también de quien debía protegerte. La memoria es como una sombra, nunca te abandona del todo, pero en ciertos momentos se vuelve más oscura y fría, como una noche de invierno sin estrellas. Recuerdo cuando era una chiquilla, con un vestido blanco y el cabello en 2 trenzas, pero por dentro ya era una mujer de 78 años, con el alma cansada y el corazón pesado. En ese entonces, el mundo era demasiado grande para mi corta edad, y yo era demasiado pequeña para la carga que me pusieron en los hombros. Mi casa, en Tasco, un pueblito de lo más lindo, era como una jaula de oro, hecha de silencio y de miedo. Mi mamá, Rosa, tenía ojos que prometían el cielo, pero que escondían el infierno. Decía que todo lo que pasaba era la voluntad de Dios, pero yo me preguntaba qué Dios le haría pasar a una niña por tanto dolor. Ella me llevaba a la iglesia todos los días, no a rezar, sino a entregarme. Ese lugar sagrado, que debía ser un refugio, era mi calvario. Ahí me encontraba con el Padre, un señor de voz mansa y mirada gélida, que hablaba de salvación, pero me llevaba a la perdición. El olor a incienso todavía me atormenta, igual que el sonido de sus manos que parecían garras. Todo lo que vivía era un castigo, o al menos eso me decía mi mamá. En cada encuentro me decía que tenía que aceptar, que fuera obediente, que era por mi propio bien. Tenía que aguantar, porque, según ella, ese dolor era mi penitencia. Y yo, con el corazón roto de una niña que solo quería ser amada y protegida, le creía cada palabra, porque el amor de una madre para una niña es la única luz en medio de la oscuridad. ¿Qué podía hacer una niña de 6 años más que creer? Antes de que nos metamos de lleno, me encantaría saber tu nombre y desde dónde nos acompañas. Cuéntamelo aquí en los comentarios. Qué alegría tan grande es saber que mis experiencias pueden tocar corazones en Tontos Lagarís. Que Dios te bendiga. Yo sentía que cada visita era como una puñalada. Y mi mamá, la única que podía salvarme, era la que sostenía el cuchillo. Me decía que el Padre era un hombre santo, que me estaba purificando, salvándome. ¿Pero salvándome de qué? ¿De una vida feliz? ¿De ser solo una niña? Mi único pecado fue el de haber nacido. La casa de mi papá, el hombre que hacía las joyas de plata más hermosas, era mi única escapatoria. Ahí me sentía un poco más libre, por la libertad. Era solo un eco, y el eco de una niña asustada se desvanece rápido. Mi papá, Javier, era un hombre bueno y muy trabajador. Pasaba los días en su taller, creando piezas de plata que parecían tener vida propia. Él no veía la tristeza en mis ojos. O, si la veía, no sabía qué hacer con ella. Era mi puerto seguro, incluso sin saberlo. Y cada vez que me abrazaba, el miedo que me consumía se disminuía tantito. Pero la alegría de estar en su presencia siempre era pasajera. Y la oscuridad volvía en cuanto regresaba a casa. La vida para mí era solo una sucesión de momentos. Momentos de miedo, seguidos por momentos de alivio, y luego más miedo. Era como vivir una pesadilla que no tenía fin. Me acuerdo de mi muñeca, Lucinda. Era de trapo, con el cabello despeinado y un vestido gastado. Pero para mí, era mi mejor amiga. Era la única a quien le podía contar mis secretos. La única con quien podía llorar sin que me juzgaran. Ella me escuchaba en silencio. Y yo, aunque no me respondía, me sentía pero ni siquiera Lucinda, mi única confidente, podía salvarme de la sombra que me perseguía. Era una presencia fría, un olor e incienso. Una mirada gélida que me atormentaba en mis sueños. Esa casa en Tasco, con sus paredes blancas y sus techos de teja, parecía la más bonita de todas, pero por dentro era mi infierno particular. Vivía en un mundo de silencio, donde las palabras no tenían significado y las emociones se guardaban bajo llave. Las ventanas eran mi única conexión con él. Mundo de me pasaba horas mirando a la gente pasar, imaginando cómo sería tener una vida normal, sin secretos y sin miedos. Pero el sueño de una vida normal era para los demás, no para mí. Yo estaba condenada a una existencia de oscuridad. Mi infancia, si es que se le puede llamar así, no estuvo hecha de juegos o risas, sino de secretos
y miedo. Cada visita con el padre era un pedazo de mí que dejaba atrás, y cada vez que volvía a casa me sentía más vacía. Mi mamá, con su devoción fanática, me convenció de que todo lo que estaba pasando era la prueba del amor de Dios, y que el dolor era mi manera de purificarme, pero lo único que yo sentía era el peso de la culpa, el peso de ser una niña que no era digna de ser amada. Mi mamá me decía que si era una buena niña, Dios me recompensaría, pero lo que ella no sabía era que yo no quería que me recompensaran. Solo quería ser libre. Quería ser una niña, sin secretos, sin miedos, sin el peso de la culpa. Pero el peso de la culpa, para una niña, es algo que se siente en el alma, y el alma, cuando la lastiman, nunca vuelve a ser la misma. Soy una mujer de 78 años, pero la niña de 6, esa que le creía a su mamá, todavía vive en mí, atormentada por el eco de una promesa que nunca se cumplió. El sonido de la campana de la iglesia me recuerda que la culpa todavía me persigue. A mis 78 años, mi cuerpo es un mapa de memoria. Cada arruga, una historia que no conté. Cada mancha, la marca de una lágrima que escurrió en silencio. Mi pelo, antes oscuro como la tierra fértil de Tasco, ahora es como la plata, un reflejo de los años de dolor y de la paz que, por fin, parece llegar. Me muevo despacito, como si la gravedad tuviera más fuerza sobre mí que sobre los demás. Y en cada paso, siento el peso de una vida entera de secretos. Cuando me miro al espejo, no veo a la mujer Mayo Ere que soy ahora, sino a la niña que fui, esa con los ojos llenos de miedo, que jamás se permitía sonreír de verdad. Como si una sonrisa fuera un lujo que no tenía derecho a tener. Mi casa es mi refugio y mi prisión. Las paredes, que deberían protegerme, son testigos silenciosos de una vida solitaria. Soy Elena, y mi mundo se resume a esta casita en Tasco, rodeada de fotografías que me recuerdan a quien debía haber sido. Hay una foto de mi mamá, Rosa, con una sonrisa forzada, los ojos fijos en un punto lejano, como si buscara una salvación que nunca llegaría. En otra, mi papá, Javier, un hombre de manos fuertes y mirada cansada, con la plata en su bata de trabajo, mostrando su vida dedicada a un arte. Y en una foto descolorida, yo, con un vestido blanco y una mirada perdida, parezco un fantasma, una niña que ya no estaba ahí, solo un cuerpo vacío. Mis manos con callos por el tiempo no tienen la fuerza de antes, pero guardan la memoria del toque frío del padre, de la mano de mi mamá que me entregaba y del abrazo de mi papá que por más que quisiera, no podía curarme. Soy la sombra de lo que fui, una mujer que se rindió hace mucho, y ahora solo existo. La poca gente que me ve en la calle me dice la viejita de Tasco, la mujer que vive en una casona antigua y que nunca habla. Ellos no saben que mis palabras están guardadas, para que no salgan y no esparzan mi dolor. El silencio es mi idioma, y la soledad, mi mejor amiga. Mi vida adulta fue una sucesión de intentos fallidos por liberarme. Trade the year de Taxco, de mi casa, de mi familia, pero las memorias me seguían a donde fuera. Casarme, pero no podía abrirme a nadie. El miedo era una barrera invisible, un muro que construí alrededor de mi corazón, para que nadie pudiera entrar. La desconfianza era mi única protección. Me sentía sucia, indignado de ser amado, y el trauma se convirtió en un muro que me impedía tener una vida normal. La traición de mi mamá fue el veneno que me hizo creer que no merecía nada. Crecí en una casa donde la religión era usada como una herramienta de control. Mi mamá, con su devoción extrema, usaba la fe para justificar todo lo que me pasaba. Aprendí a temerle a Dios, no a amarlo. Él no era un ser de misericordia, sino un juez cruel, que me castigaba por los pecados que yo no cometí. Era como si mi existencia fuera una mancha que necesitaba ser limpiada, purificada, y el abuso era el precio que tenía que pagar. Pero pagar, ¿por qué? ¿Por el pecado de haber nacido? Yo no tenía respuestas, solo preguntas. Mi papá era la única luz en la oscuridad. Era un hombre gentil, de pocas palabras, pero con un corazón inmenso. Me enseñó a amar la belleza de la plata, el arte de moldear el metal. Pero su bondad, que parecía un escudo para mí, era frágil, y él no se daba cuenta de los secretos que se escondían dentro de las paredes de nuestra casa. Me amaba, lo sé,
pero su amor no fue suficiente para salvarme. Me acuerdo de su mano grande y cálida, agarrando la mía, chiquita y fría. Por un instante sentía paz, pero la paz siempre era pasajera y el miedo regresaba más fuerte. Mi mayor deseo no era tener dinero o amor, sino paz. Quería que las voces en mi cabeza se callaran, que la memoria del toque frío de ese hombre se borrara para siempre. Mi mayor vulnerabilidad es que no puedo perdonar. Lo intenté por años, perdonar a mi mamá, pero el veneno de su traición todavía corre por mis venas. Me pregunto, ¿cómo se puede perdonar a alguien que te entregó para que te destruyeran en nombre de un Dios que no existe en tu mente? Mi vida se volvió una búsqueda incesante de una paz que el tiempo y la venganza no pudieron traerme. Soy una mujer que vive en el pasado, no porque lo escogí, sino porque el pasado se niega a dejarme. Me acompaña en cada paso, en cada respiro. Mi vida se convirtió en un eco de un trauma que pasó hace más de 70 años, pero que parece que pasó ayer. Me acuerdo de la sensación de estar vacía, de ser un cascarón sin alma, y esa sensación, por más que quiera, nunca me abandona. Mi vida es un ciclo de dolor, de recuerdos, de pesadillas que me atormentan todas las noches. Me siento cansada, exhausta de luchar. Mi papá me amaba, pero su amor no fue suficiente para salvarme. Su arte de moldear la plata era su forma de expresarse, pero nunca expresó su dolor. Lo veía trabajar en su taller, con el sudor escurriendo por su cara, concentrado en cada detalle, en cada curva, pero nunca miró mi cara para ver el dolor que yo cargaba. Yo era su obra más valiosa, pero él no me veía. Su venganza fue para limpiar el honor de la familia, no para curarme, y la herida que él me dejó, esa sí, fue la más profunda de todas. Mi mayor miedo es morirme con el peso del pasado, sin haber encontrado la paz que tanto busqué. Me pregunto si mi vida hubiera sido diferente, si hubiera tenido una mamá que me protegiera, un papá que me salvara, un Dios que me amara. Pero la vida no es de qué pasaría si, está hecha de lo que es. Y lo que es, para mí, es el silencio, la soledad y el dolor de un pasado que se niega a dejarme. Cuando era niña, acostada en mi cama, con el corazón latiéndome fuerte, con miedo de lo que el mañana me traería. Y ahora, a mis 78 años, acostada en mi cama, con el corazón latiendo despacito, siento el mismo miedo, el mismo vacío. La vida, para mí, fue una gran tragedia, un drama silencioso, y lo único que deseo es que el final llegue pronto, para poder tener paz de una vez por todas. La paz que no tuve en vida. Soy Elena, la mujer que vive en Tasco, que vive con la culpa, con el miedo, con el dolor y con la esperanza. Chiquita pero todavía presente, TQ Andaya. La paz. Mi historia es la de una niña a la que le robaron la infancia, de una mujer a la que le robaron la vida, y que ahora, a los 78 años, sigue buscando su libertad. Sigo buscando mi lugar en el mundo. Mi vida no se formó por un solo evento, sino por la traición que vino de quien menos esperaba. El problema central de mi historia no fue solo el abuso, sino el hecho de que mi mamá, la persona que debía protegerme de todos los males del mundo, fue la facilitadora. Me entregó a un padre y justificó la violencia como un castigo de Dios. Rosa, mi mamá, no era una mujer mala, pero su devoción, su fe ciega, era tan profunda que se convirtió en un veneno. Un veneno que la hizo creer que me estaba purificando. Era un castigo de Dios, decía, para liberarme del pecado original, para hacerme una hija digna de su gracia. ¿Pero qué pecado podría tener una niña de 6 años? ¿Su traición? ¿La de mi mamá? Es la herida que nunca sanó. El abuso del padre fue el cuchillo, pero la traición de mi mamá fue la mano que me lo clavó en el corazón. No la odiaba, no de una forma simple y directa, sino que lo que yo sentía era mucho más pesado que el odio, era la confusión, el dolor de no entender cómo el amor de una madre podía ser tan torcido, tan cruel. Ella creía de verdad que estaba haciendo lo correcto, que me estaba salvando, y esa creencia, esa distorsión del amor, me causó el mayor dolor. De no ser vista, de no ser protegida, de ser solo un instrumento en su búsqueda de salvación. Lo que me pasó no fue solo un trauma físico, sino una herida psicológica que me atormenta hasta hoy. Me pregunto, ¿por qué yo?
¿Qué hice para merecer tal castigo? Mi mamá, en su devoción ciega, me convenció de que yo era la culpable, que era mi responsabilidad, que era mi destino. Y la culpa, para una niña, es una carga muy pesada de llevar. Me sentí sucia, indigna, un objeto que podía ser usado y tirado. Y mi mamá, que debería abrazarme, me decía que tenía que aceptar. Mi mamá usaba la religión como un arma. Me decía que el Padre era un hombre santo, que me estaba purificando, salvándome, pero con cada visita, con cada toque, me sentía más sucia, más vacía. Mi inocencia me la robaron, y con ella, mi fe. Ya no podía rezar, no podía ir a la iglesia. El sonido de la campana de la iglesia, que antes era de paz, se convirtió en el sonido de mi pesadilla. Con cada campana me acordaba de ese hombre, de ese lugar, de esa traición. Ya no podía conectarme con Dios a mi fe, que debía ser mi salvación. Era mi mayor dolor. Mi papá, Javier, no se daba cuenta de nada de lo que pasaba. Era un hombre bueno y muy trabajador, que pasaba los días en su taller, creando las joyas de plata más hermosas. Me amaba a su manera, pero no me veía. No veía el dolor en mis ojos, no veía el miedo en mi corazón. Él estaba allí, pero no estaba. Era mi puerto seguro, pero el puerto estaba demasiado lejos para salvarme a su ausencia, su ceguera. Me dolió tanto como la traición de mi mamá. Me sentí sola, completamente sola. El dolor, el miedo, la culpa, todo eso me consumía. Ya no podía ser niña. Mi infancia fue robada, y lo que quedó fue el cascarón de una niña que ya no estaba ahí. Me convertí en un fantasma, una sombra que se escondía en los rincones, con miedo de que me vieran, con miedo de que me tocaran. El silencio se convirtió en mi única protección. No hablaba de lo que me pasó, porque las palabras parecían vacías, sin sentido. El silencio, por más que me protegiera, era también mi prisión. El problema que enfrenté no tenía solución. La traición de mi mamá me dejó una marca profunda, una herida que yo sabía que nunca sanaría. Me preguntaba, ¿por qué lo hizo? ¿Qué mamá le entregaría a su propia hija un hombre en nombre de una salvación que ella misma no podía tener? Quería deshacerse de sus propios pecados, y me usó como su chivo expiatorio. Y yo, en mi inocencia de niña, lo acepté. Yo era la oveja que sería sacrificada. Mi infancia fue una sucesión de recuerdos dolorosos. Mi casa era un lugar donde el amor era condicional, la fe era un arma y la salvación una mentira. Me volví prisionera del pasado. Las noches estaban llenas de pesadillas y el día de silencio y miedo. No podía liberarme. Mi cuerpo estaba en Tasco, pero mi alma estaba en un lugar sombrío del que no podía salir. Me sentía una extraña en mi propia casa, en mi propia vida. El dolor que sentía era tan grande que no podía respirar. Era como si un peso inmenso estuviera en mi pecho, aplastándome. Intenté liberarme, huir, pero el trauma era una sombra que me seguía a donde fuera. Y la culpa, esa culpa que mi mamá me hizo sentir, era mi compañera constante. Me preguntaba si de verdad yo era la culpable, si era una pecadora que necesitaba ser purificada, y la duda, esa me torturaba más que la certeza. Mi vida se convirtió en una búsqueda incesante de respuestas. ¿Por qué mi mamá, la persona que debía amarme más que a nada, me entregó? ¿Qué Dios era ese que pedía el sacrificio de una niña? Mi vida se convirtió en un laberinto enorme, y yo, la prisionera que no podía encontrar la salida. Con cada paso, me hundía más en la oscuridad. Y lo único que me quedaba era la esperanza de que un día, la paz, por fin, llegara. Mi vida, a mis 78 años, todavía está marcada por el trauma del pasado. Soy una mujer de pocas palabras, porque mi corazón está lleno de cosas que no puedo expresar. Mi historia es la de una traición, de un dolor que nunca sanó, y de una búsqueda de respuestas que nunca pude encontrar. Todavía soy esa niña, con el corazón roto, con el miedo en los ojos, y con la esperanza de que un día pueda, por fin, liberarme. Mi vida se volvió una sucesión de intentos de liberarme de la carga que llevaba. El conflicto se desenvolvió en dos momentos. El primero fue mi infancia, marcada por las visitas al padre con la justificación de mi mamá. Yo era solo una niña, y lo
único que quería era el amor y la protección de mi familia. Pero lo que recibí fue la traición y el dolor. Intentaba ser la hija perfecta, la hija que mi mamá quería que fuera, la hija que Dios quería que fuera, pero en cada visita me sentía más vacía, más sucia que el lodo. Me preguntaba si algún día sería digna de amor. Me acuerdo de cada toque, de cada palabra, de cada mirada. Las memorias son como fantasmas. Me atormentan todas las noches. Me persiguen en mis sueños. Int Antaba. Esconderme de mi mamá, esconderme del mundo, esconderme de mí misma. Pero la sombra me seguía a donde fuera. Mi papá, Javier, no se daba cuenta de nada de lo que pasaba. Él estaba siempre en su taller, moldeando la plata, creando belleza, mientras a mí me estaban destruyendo. Quería gritar, quería pedir ayuda, pero las palabras no salían, como si tuviera la garganta amarrada. El segundo momento, el punto de quiebre, fue cuando mi papá, Javier, se dio cuenta. Un día regresó temprano a casa y me vio saliendo de un encuentro con el padre. Me acuerdo de su mirada, una mirada que no era de enojo, sino de un dolor profundo, de una furia silenciosa. No me dio nada, pero yo sabía que él sabía. No me abrazó, no me consoló, solo se dio la vuelta y se fue a su taller. Su silencio, su ausencia, me dolió más que el enojo. Why? El silencio, para una niña, es una carga muy pesada de llevar. La reacción de Javier no fue de simple enojo, sino de una furia silenciosa y calculada. Su venganza feroz y simbólica no mató al padre. Lo denunció a la diócesis. Se negó a permitir que siguiera escondiéndose detrás de la iglesia. Lo hizo pagar por lo que hizo puro, no por mí. No por... Su venganza fue para limpiar el honor de la familia. Su venganza no fue para protegerme, sino para protegerse a sí mismo, a su nombre, a su honra, la honra de la familia. Why su venganza, por más que quisiera, no me liberó. Al mismo tiempo, se volvió contra mi mamá, la expuso ante la comunidad de Taxco, exponiendo lo que hizo, lo que la llevó a ser aislada socialmente para toda la vida y a perderse en su propia locura. Su venganza fue cruel y silenciosa. No la mató, pero la dejó morir en vida, aislada, sola, con el peso de su culpa. Me pregunto si su venganza, por más que fuera justa, fue la mejor para mí. Mi mamá se perdió en la locura, y yo, por más que quisiera, ya no podía conectar con ella. Mi dolor se convirtió en su dolor, y su locura en la mía. Aunque se ha vengado, la acción de Javier no fue para protegerme, sino para limpiar el honor de la familia, lo que me deja una cicatriz emocional todavía más profunda. Me sentí un objeto, un trofeo, que él usó para vengarse. Mi sufrimiento, mi dolor, mi vida, se convirtieron solo en una herramienta para su venganza. Y la cicatriz que él me dejó, es así, fue la más profunda de todas. Su venganza, por más que haya sido necesaria, no me curó. La vida en Taxco se volvió un infierno para mi familia. Nos evitaba, nos miraban con desprecio. Mi mamá, antes una mujer de fe y respeto, se convirtió en una paria. Se perdió en su locura. Y yo, por más que quisiera, ya no podía salvarla. Nuestra casa, antes un refugio, se convirtió en una prisión para todos nosotros. Me sentía atrapada en una pesadilla que no tenía fin. Mi dolor se convirtió en el dolor de todos nosotros. Lo que yo sentía era tan grande que no podía respirar. Me pregunto si las cosas pudieron ser diferentes. Si mi papá no se hubiera vengado, si me hubiera abrazado, si me hubiera consolado, si me hubiera dicho que me amaba. Pero la vida no está hecha de qué pasaría si, está hecha de lo que es. Y lo que es para mí es el dolor, el silencio y la venganza que no me curó. Me pregunto si algún día sería capaz de perdonar a mi papá, de perdonar a mi mamá, de perdonarme a mí misma. El conflicto se hizo más fuerte y mi corazón se llenó de enojo y de culpa. Enojo con el padre, con mi mamá, con mi papá y conmigo misma. Y culpa por no haber sido lo suficientemente fuerte para protegerme, por no haber sido digna de amor. Me sentía una extraña en mi propia vida. Mi vida se convirtió en un campo de batalla. Y yo, la única soldada que no podía dejar de luchar, me pregunto si algún día tendría paz. Mi vida se volvió un ciclo de dolor, de recuerdos, de pesadillas que me atormentan todas las noches. Me siento cansada,
exhausta de luchar. La venganza de mi papá me dejó con una cicatriz que nunca va a sanar, y la traición de mi mamá me dejó con una herida que nunca se va a curar. Soy una mujer de 78 años, pero la niña de 6, esa que le creía a su mamá, todavía vive en mí, atormentada por el eco de una promesa que nunca se cumplió. El sonido de la campana de la iglesia me recuerda que la culpa todavía me persigue. Mi vida adulta fue una sucesión de intentos fallidos por liberarme. Trade, de Taxco, de mi casa, de mi familia. Pero las memorias me seguían a donde fuera. Intenté que pero no podía abrirme a nadie. El miedo era una barrera invisible, un muro que construía alrededor de mi corazón, para que nadie pudiera entrar. La desconfianza era mi única protección. Me sentía sucia, indignado de ser amado, y el trauma se convirtió en un muro que me impedía tener una vida normal. La traición de mi mamá fue el veneno que me hizo creer que no merecía nada. Me pregunto si mi papá, en su venganza, pensó en mí. Sí pensó en el dolor que me estaba causando, sí pensó que su venganza, por más que fuera justa, no me curaría. Me siento vacía. Un agujero negro que no se puede llenar. Mi vida se convirtió en un laberinto, y yo, la prisionera que no puede encontrar la salida. Con cada paso, me hundo más en la oscuridad, y lo único que me quedaba era la esperanza de que un día la paz por fin llegara. Mi vida, a mis 78 años, todavía está marcada por el trauma del pasado. Soy una mujer de pocas palabras, porque mi corazón está lleno de cosas que no puedo expresar. Mi historia es la de una traición, de un dolor que nunca sanó y de una búsqueda de respuestas que nunca pude encontrar. Todavía soy esa niña, con el corazón roto, con el miedo en los ojos y con la esperanza de que un día pueda por fin liberarme. Y cada día, la esperanza, por más que sea chiquita, todavía vive en mí. Me pregunto si las cosas pudieron ser diferentes si mi papá no se hubiera vengado. Si me hubiera abrazado, si me hubiera consolado, si me hubiera dicho que me amaba, pero la vida no está hecha. ¿De qué pasaría si? Está hecha de lo que es. Y lo que es, para mí, es el dolor, el silencio y la venganza que no me curó. Me pregunto si algún día sería capaz de perdonar a mi papá, de perdonar a mi mamá, de perdonarme a mí misma, que mi viaje sea de esperanza. Si tú también te identificas con la búsqueda de paz, cuéntame en los comentarios qué te da fuerzas para seguir adelante. Sus historias me inspiran a seguir. Mi vida a mis 78 años todavía está marcada por el trauma del pasado. Soy una mujer de pocas palabras, porque mi corazón está lleno de cosas que no puedo expresar. Mi historia es la de una traición, de un dolor que nunca sanó, y de una búsqueda de respuestas que nunca pude encontrar. Todavía soy esa niña, con el corazón roto, con el miedo en los ojos y con la esperanza de que un día pueda, por fin, liberarme. El punto de quiebre en mi historia no fue la venganza de mi papá, sino lo que vino después. Después de exponer al padre y humillar a mi mamá, Javier, con el honor de la familia limpio, se acercó a mí. Vino con la intención de curarme. No habló de lo que pasó, no me preguntó cómo me sentía, no me abrazó. En lugar de eso, me regaló una cajita chiquita de plata, que él mismo hizo, pidiéndome que la guardara para siempre. La caja, sin embargo, estaba vacía. Me entregó su obra más valiosa, pero la obra estaba vacía, igual que mi alma. Él quería darme algo para llenar el vacío, pero el vacío no se podía llenar con plata. El gesto, en lugar de ser un consuelo, fue un recordatorio del honor vacío que él buscó recuperar y del vacío que él mismo no pudo llenar. Él quería darme algo, pero lo que yo quería no me lo podía dar. No podía regresarme mi infancia, no podía regresarme mi inocencia, no podía regresarme mi fe. Me dio una caja vacía y entendí que su venganza, por más que él quisiera, no fue para curarme, fue para curarse a sí mismo, para limpiar su propio dolor. Y su dolor, por más que yo quisiera, no era el mío. La escena fue una explosión silenciosa de emociones. Agarré la caja en mis manos y miré a mi papá. Él me miró con ojos que suplicaban perdón, pero el perdón que él quería no lo podía tener. Su venganza fue un acto de egoísmo, un acto para vengarse, para limpiar su honra.
pero no un acto de amor por mí. Y mi dolor, que antes era de traición, se convirtió en un dolor de abandono. Ya no tenía a mi mamá, y ahora ya no tenía a mi papá. Estaba completamente sola. Yo sabía que su venganza, por más que quisiera, no fue suficiente para curarme. Su venganza fue un acto de enojo, de venganza, de odio. Pero mi dolor era el de la traición, el del abandono, el de la soledad. Y el enojo, la venganza, el odio, no podían curar mi dolor. Miré la caja vacía y entendí que su venganza no me liberó. Solo me atrapó todavía más. La caja de plata, que debía ser un símbolo de amor, se convirtió en un símbolo de dolor. Me pregunto si mi papá, en su venganza, pensó en mí. Sí pensó en el dolor que me estaba causando. Sí pensó que su venganza, por más que fuera justa, no me curaría. Me siento vacía. Un agujero negro que no se puede llenar. Mi vida se convirtió en un laberinto, y yo, la prisionera que no puede encontrar la salida. Con cada paso, me hundo más en la oscuridad, y lo único que me quedaba era la esperanza de que un día la paz, por fin, llegara. Mi vida, a mis 78 años, todavía está marcada por el trauma del pasado. Soy una mujer de pocas palabras, porque mi corazón está lleno de cosas que no puedo expresar. Mi historia es la de una traición, de un dolor que nunca sanó, y de una búsqueda de respuestas que nunca pude encontrar. Todavía soy esa niña, con el corazón roto, con el miedo en los ojos, y con la esperanza de que un día pueda, por fin, liberarme. Me pregunto si las cosas pudieron ser diferentes, si mi papá no se hubiera vengado, si me hubiera abrazado, si me hubiera consolado, si me hubiera dicho que me amaba. Pero la vida no está hecha de qué pasaría si, está hecha de lo que es. YLOQ es, para mí, es el dolor, el silencio y la venganza que no me curó. Me pregunto si algún día sería capaz de perdonar a mi papá, de perdonar a mi mamá, de perdonarme a mí misma. Mi vida se volvió una sucesión de intentos fallidos por liberarme. Trait D Tax Co. de mi casa, de mi familia, pero las memorias me seguían a donde fuera. Intenté casarme, pero no podía abrirme a nadie. El miedo era una barrera invisible, un muro que construí alrededor de mi corazón para que nadie pudiera entrar. La desconfianza era mi única protección. Me sentía sucia, indignado de ser ahumado, y el trauma se convirtió en un muro que me impedía tener una vida normal. La traición de mi mamá fue el veneno que me hizo creer que no merecía nada. Me siento vacía, un agujero negro que no se puede llenar. Mi vida se convirtió en un laberinto, y yo, la prisionera que no puede encontrar la salida. Con cada paso, me hundo más en la oscuridad, y lo único que me quedaba era la esperanza de que un día la paz, por fin, llegara a mi vida. A mis 78 años, todavía está marcada por el trauma del pasado. Soy una mujer de pocas palabras, porque mi corazón está lleno de cosas que no puedo expresar. Mi historia es la de una traición, de un dolor que nunca sanó, y de una búsqueda de respuestas que nunca pude encontrar. Todavía soy esa niña, con el corazón roto, con el miedo en los ojos y con la esperanza de que un día pueda, por fin, liberarme. Mi vida termina con Elena, de 78 años, sentada en su casa de Tasco, sosteniendo la cajita de plata, la caja que mi papá me dio, la caja que debía ser un símbolo de amor, pero que se convirtió en un símbolo de dolor. La abro y miro su interior vacío. El vacío, que antes me atormentaba, ahora me consuela. La caja, por más que yo quisiera, no podía darme lo que necesitaba. No podía llenar el agujero negro en mi corazón. Y por primera vez en años, las lágrimas escurren de mis ojos. Lloro no por tristeza, sino por alivio. El alivio de por fin entender que mi búsqueda de respuestas, mi búsqueda de perdón, estaba en el lugar equivocado. Entiendo que la venganza de mi papá fue su manera de lidiar con su propio dolor. Me usó como una herramienta para vengarse, para limpiar su honra, pero su venganza no fue un acto de amor por mí. Y mi búsqueda de respuestas, de perdón, estaba en el lugar equivocado. La paz no vendría del castigo de mis agresores, sino de perdonarme a mí misma. El perdón por haber sobrevivido, el perdón por haber sido lo suficientemente fuerte. Para pasar por todo, necesitaba perdonarme por haber sido una víctima.
y por haber cargado el peso de una culpa que no era mía. El final no es un final feliz, sino una aceptación melancólica. Elena se da cuenta de que la verdadera paz no vendrá del castigo de sus agresores, sino del perdón a sí misma por haber sobrevivido y, por fin, de liberarse de la carga que llevó toda la vida. Mi vida fue una gran tragedia, un drama silencioso, y lo único que deseo es que el final llegue pronto, para poder tener paz en la paz que no tuve en vida. La historia termina conmigo, todavía en mi casa, pero con una nueva serenidad. La paz que tanto busqué no estaba fuera de mí, sino dentro de mí. La caja de plata, que antes era un símbolo de dolor, se convierte en un símbolo de aceptación. Mi vida fue un laberinto enorme, y yo, la prisionera que por fin encontró la salida. Me libero de mi pasado, de mi trauma, de mi culpa, y por fin soy libre. La libertad para mí no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de vivir con él sin dejar que me consuma. Me siento cansada, pero no de mala manera. Me siento cansada de luchar, de esconderme, de huir, pero el cansancio es un cansancio bueno, un cansancio que me hace dormir en paz, un cansancio que me hace soñar con un futuro que nunca tuve. Mi vida, que antes era una pesadilla, se convierte en un sueño. Y el sueño para mí es la esperanza de que un día la paz, por fin, venga. La paz que no tuve en vida. Mi historia es la de una niña a la que le robaron la infancia, de una mujer a la que le robaron la vida, y que ahora, a los 78 años, sigue buscando su libertad. Sigo buscando mi lugar en el mundo. Y mi lugar en el mundo, lo entiendo, no es un lugar físico, sino un lugar en mi corazón. Un lugar donde la paz y la aceptación reinan. Mi vida, que antes era una carga, se convierte en un regalo que acepto, con todos sus dolores y todas sus alegrías. Mi vida se volvió un ciclo de dolor, de recuerdos, de pesadillas que me atormentan todas las noches. Me siento cansada, exhausta de luchar. La venganza de mi papá me dejó con una cicatriz que nunca va a sanar, y la traición de mi mamá me dejó con una herida que nunca se va a curar. Soy una mujer de 78 años, pero la niña de 6, esa que le creía a su mamá, todavía vive en mí, atormentada por el eco de una promesa que nunca se cumplió. El sonido de la campana de la iglesia me recuerda que la culpa todavía me persigue. Mi viaje, por más doloroso que haya sido, me enseñó que la vida es un regalo, y mi vida, que antes era una carga, se convierte en un regalo que acepto, con todos sus dolores y todas sus alegrías. Mi historia es la de una traición, de un dolor que nunca sanó y de una búsqueda de respuestas que nunca pude encontrar. Todavía soy esa niña, con el corazón roto, con el miedo en los ojos y con la esperanza de que un día pueda, por fin, liberarme. Si esta historia de lucha y superación te tocó de alguna manera, por favor, suscríbete al canal. Tu fuerza me ayuda a seguir contando las historias que necesitan ser escuchadas.